Muy bien. Este congreso tiene tiempos muy estrictos, entonces, en honor a eso también vamos a dar inicio. Como primera cosa, quiero decirles que en nombre del Congreso Latinoamericano de Investigación para la Paz, el plan de la Universidad del Estado, el Colegio de Mediadores de Chile, les quiero dar una cordial bienvenida al 13º Congreso Latinoamericano de Investigación para la Paz. Este es un congreso co-convocado y auspiciado por más de 50 universidades, centros de estudio, grupos de investigación, organizaciones sociales de América Latina y el mundo. Confiamos en que este espacio de intercambio, de reflexión, estamos a punto de iniciar y que esperamos que contribuya a la construcción colectiva del buen vivir, de sur a norte. Mi nombre es Juan Luis y ejerceré el día de hoy en esta mesa la moderación de este panel. Les doy un fraterno saludo. Quería recordarles que este es el panel número 2.17 del eje de construcción de paz, transformación de conflictos, justicia y derechos humanos. Hoy nos acompaña Lucía Arau, de la Universidad Federal de Río de Janeiro, Catalina Moreno, de la Unidad de Participación Estudiantil de la Universidad del Estado, como anfitriones de la casa. Bueno, y como yo me presenté. Adicionalmente, nos contactó Laura Esquema Flores García, que ella es una investigadora independiente de México. Ella nos pudo dejar pidió si podíamos leer su presentación, cosa que yo voy a hacer al final, una vez que tanto Lucía como Catalina lo hayan hecho. Quiero recordarles que cada presentación tiene un máximo de 15 minutos, es muy estricto. Y luego de hechas todas las presentaciones, vamos a dar un espacio para preguntas. ¿Sí? Va a haber una ronda de preguntas. Entonces, como primera presentación, vamos a darle la palabra a Lucía de Araujo, con el título, perdóname si no lo digo muy bien, pero es Auditoría como instrumento de resolución de conflitos nas relações universitárias. Bom dia a todas, todos e todos. Sou brasileira, vou falar de forma pausada para que a gente consiga se comunicar. Primeiro, trago um grande abraço da professora Cristina Richter, que não pôde estar conosco, e foi a ouvidora, defensora universitária, que esteve presente na Universidade Federal do Rio de Janeiro por 12 anos, desde 2009 até 2021, 2022, quando então eu assumi a ouvidoria. O nosso trabalho é resultado das investigações Avelar de Experiência, que é realizado pela equipe, ainda por Débora Abrantes, Fernanda Avelar e Aline Fonseca. A nossa motivação se deu, pode passar, por favor? A partir de conflitos que resultam no ambiente universitário. É importante destacar que conflitos e divergências são inerentes à pessoa, ao ser humano. Então, em primeiro lugar, não temos que tentar resolver o conflito. A ideia é poder desenvolver mecanismo para tratar esses conflitos e transformar a realidade. Numa sociedade que se diga democrata, é dessa forma que temos que agir. Por que a UFRJ? A UFRJ ela tem estrutura similar a um município de médio porte para Caxiri, região. O quantitativo de pessoas e espaço que temos é muito grande. Eles estão compreendidos entre a zona sul da cidade, a Praia Vermelha, o centro da cidade, o Largo São Francisco, a cidade universitária, que é o Fundão,
Duque de Caxias, que está a 50 minutos do Rio de Janeiro, e Macaé, que está a 4 horas aproximadas do Rio de Janeiro. O nosso objetivo, então, é descrever a experiência que foi desenvolvida pela ouvidoria para tratar dos conflitos nesse espaço universitário. Relato, nosso tipo de estudo é um relato de experiência, que foi realizado de janeiro a setembro de 2022, mas eu consegui trazer resultados até dezembro de 2022, já para apresentação. Os resultados foram apresentados em 3 categorias: princípios e legislação para a conciliação de conflito, a segunda categoria, como estamos fazendo, e a terceira categoria, que é relacionada às recomendações que a ouvidoria tem feito para os gestores e também para a administração superior da universidade. Tá? Em relação aos princípios, entendemos que o trabalho de ouvidoria envolve tensões e negociação, necessidade de mediação entre pessoas, cidadãos e gestores para que possamos cultivar a paz nesse espaço. Frequentemente chegam até nós várias demandas que são caracterizadas como denúncias, reclamações oriundas das pessoas que estão junto a nós, estudantes, servidores, docentes, técnicos administrativos, colaboradores, profissionais contratados da limpeza, segurança, ou ainda de familiares de pacientes da área hospitalar. Além da área acadêmica, temos a área hospitalar na universidade, que compreende a 40% do total de servidores da parte acadêmica. Bom, os princípios foram estabelecidos a partir da Constituição Federal, da Lei 13.440 de 2015, o artigo 1º da Constituição Federal, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o artigo 166 do Código Penal e dos objetivos traçados na Agenda 2030 pela ONU. Para garantir a nossa posição de, ainda que como assessor da reitoria, tenhamos autonomia de ação, a resolução número 6 de 2009 foi liberada pelo Conselho Universitário Consune. Trabalhamos pela defesa de direitos humanos e universitários, sempre. No entanto, a ouvidoria não é um fale conosco call center, ok? Não é um fale conosco, não substitui os nossos associações, representações ou sindicato. Não somos instância executiva, administrativa ou executiva. Trabalhamos para mediar as relações e trazer a cultura da paz na universidade. Como fazemos as estratégias de ação? E aí as pessoas chegam até nós, pode passar mais uma? As pessoas chegam até nós pela página da ouvidoria, www.ouvidoria.frj.br, pela plataforma integrada de acesso à informação, que é uma plataforma criada pelo governo federal, e aí vocês vão observar, na hora dos resultados, que eu tenho uma procura maior por e-mail, presencial, por outras formas de chamadas,
que não pela plataforma criada pelo governo federal. Possivelmente é uma inferência, e isso se deve ao fato do último governo que tivemos no Brasil. O nosso e-mail, telefone, os nossos atendimentos presenciais são garantidos, agora no período de pós-pandemia, e o nosso endereço. Todas as manifestações recebidas, elas precisam ser cadastradas pelo sistema Fala BR. Ainda que eu tenha algumas que chegam para mim por e-mail ou de forma presencial, e a pessoa não quer que essa seja registrada no sistema Fala BR. Por exemplo, as denúncias que envolvem a violência contra a mulher. Pode passar. Sempre identificamos se a demanda envolve a UFRJ para que possamos tratar. Se estiver dentro do nosso espaço, a gente vai tratar. E a outra questão é sempre considerar a pessoa e tentar trabalhar na perspectiva de sistema, não ouvir, escutar a demanda crítica, a denúncia, a reclamação, por esse fato pontual. Pode passar. Essa seco. Desculpa. Essa é a plataforma criada pelo governo federal, onde a pessoa pode acessar e pedir acesso a uma informação, uma denúncia, um elogio, uma reclamação, encaminhar alguma indicação que vai simplificar, desburocratizar o serviço público, solicitar um atendimento presencial ou então encaminhar uma sugestão. Tá? Nosso público-alvo da ouvidoria geral e da ouvidoria da mulher abrange homens e mulheres, mulheres transgênero, transexual, servidoras, servidores, estudantes, contratados, todas as pessoas que trazem para nós demandas relacionadas à violação de direitos ou a qualquer tipo de violência. Sim. Que foram assim tipificadas na universidade. Assédio moral, várias formas de violências, intolerância à população LGBTQIAP+, intolerância étnica, xenofobia, entre outras. Aqui estão os nossos números de atendimento, de reclamação, com maior número de 37%, solicitação 21% e denúncia 17%. Na análise, nós temos 99% das demandas atendidas dentro do prazo que foi solicitado, e em tratamento nós temos 100% das demandas. Pode passar. A avaliação das pessoas que utilizam os serviços não é plena, apenas 29% das pessoas estão satisfeitas, porque a resposta que a ouvidoria emite ao cidadão depende do gestor da unidade, e nem sempre essa resposta está em acordo com aquilo que a pessoa esperava. Vamos passar. Aqui são as entradas, os tipos de assuntos que a gente recebe, certificados, diploma, conduta, pode passar. Aqui são os atendimentos recebidos presencial ou por e-mail, 1.809 contra 973 atendimentos pela plataforma do Sistema Fala BR do governo federal. Os nossos tipos de atendimento, o que eu tenho diferente de forma presencial
O e-mail é o assédio sexual. Esse, em geral, a pessoa não faz o registro no sistema. Pode passar. As nossas recomendações são encaminhadas aos gestores, diretores de unidade, também à reitoria. Pode passar. Além das atividades de mediação, entramos também com atividades pedagógicas. Essas atividades são criadas em 3 níveis, nível primário, secundário e terciário. Pode passar. Pode passar os níveis de atenção. Então, essas são algumas das atividades pedagógicas criadas. Manifesto por dignidade e respeito à população LGBTQIAP+, diálogos que transformam, como resposta a uma demanda que envolveu transfobia. Vamos passar. Um outro evento de prevenção de violência sexual e assédio moral, também como resposta a demandas desse tipo. Pode passar. A capacitação dos nossos gestores para abordar o conflito nos espaços universitários, já que entendemos que, inicialmente, esse conflito precisa ser tratado pelo próprio gestor, e aí, quando ele tem uma proporção que acaba não comportando nesse espaço, chega à ouvidoria. As nossas campanhas a nível terciário, elas são frequentes na nossa página. Diga não à discriminação, à intolerância étnica, ao racismo, à xenofobia. Pode passar. Não à violência sexual, ao direito ao assédio moral, à violência de gênero. Na nossa página, nós temos a Lei Maria da Penha, com o símbolo que basta a mulher se sentir em situação de violência clicar, o Disque 180, o EVSU, que é um programa criado por uma das nossas professoras, que traz todas as orientações de conduta para a mulher que estiver em situação de violência sexual, cartilhas sobre assédio moral, e já temos a cartilha de assédio sexual. Então, nós permanecemos rompendo, barreiras e estigmas para que a gente possa transformar esse ambiente universitário. Pode passar? Não? Isso a gente entende que a nossa ação tem reduzido assimetrias, levado informação e potencializado a equidade nos ambientes universitários. Em seu sentido mais amplo, a ouvidoria tem permanecido como um mecanismo de justiça, principalmente para as populações que são vulnerabilizadas, como é o caso das pessoas negras, da comunidade LGBTQIAP+, de pessoas que sejam economicamente, em situação economicamente menor que os outros. Então, nós somos as vozes dessas pessoas. Nosso muito obrigado. Ainda que estejamos no espaço de conflitos, e eles são considerados natural, assim como as nuvens estão no céu. É um movimento natural da natureza. Mas ainda que essas nuvens estejam no céu e os conflitos parem sobre o espaço universitário, o sol é resistente e ele sempre brilha. Num dia ou no outro, o sol brilhará. E o sol, para nós, representa a felicidade desse espaço. Pessoas que tenham garantido os seus direitos, para que a gente tenha nesse espaço a cultura da paz como forma de transformação a partir dos conflitos que recebemos. Obrigada.
Muchísimas gracias, Lucía, y también valorar la capacidad de síntesis. Solo para quienes no lo sepan, con Lucía tuvimos un encuentro el día lunes y esta presentación duró casi 2 horas. Eh, muchas gracias. La presentación que sigue es de la Universidad del Hurtado, tiene el título de lo urgente, de lo importante, transformación de la demanda en una carrera de pedagogía. La presentación la hará Catalina Moreno Tello del equipo de la Unidad de Participación Estudiantil. Hola a todos. Primero me gustaría decir que las personas que se involucraron en esta experiencia fue yo, Catalina Moreno, Francisca Farías, que es trabajadora social, Juan Williams, que es psicóloga, y Sofía Moreno, que es licenciada en trabajo social. Voy a sistematizar una experiencia de abordaje de un conflicto estudiantil en una carrera de pedagogía en una universidad chilena. Primero me gustaría contextualizar para que sepan un poquito cómo trabajamos. Esta transformación de conflicto, y como se verá de la demanda realizada a un equipo especializado en participación estudiantil de la Universidad de Berkeley, específicamente de la comunidad universitaria de pedagogía. En función de aquello, para facilitar la comprensión del contexto en que la experiencia toma lugar, se presentará un resumen de las características institucionales, es decir, las normativas, las organizacionales y las profesionales, propias de la universidad para afrontar o abordar conflictos en el mercado de la convivencia estudiantil, haciendo énfasis en el rol de la unidad participación estudiantil. El marco normativo se refiere explícitamente a la convivencia estudiantil. Nos basamos en el reglamento de conducta y convivencia con estudiantes de la Universidad del Estado. Este reglamento indica en su artículo primero que regula la responsabilidad disciplinaria de los estudiantes para resguardar la convivencia interna y la integridad de las personas, el normal desenvolvimiento de las actividades de la universidad y el prestigio de la misma. Este reglamento hubo como modificaciones a partir de las movilizaciones feministas que ocurrieron en distintas universidades en el año 2018, incorporando faltas relativas a la violencia de género y sexual. El reglamento de conducta y convivencia contempla una serie de definiciones y clasificaciones acerca de tipos de faltas, un listado de sanciones correspondiente a la gravedad de la misma, una definición de los procedimientos de investigación y sanción, y un apartado que habilita procesos de mediación como procedimiento alternativo. Entre esas faltas aparece mencionado el bullying, clasificado como una falta gravísima y definido como cualquier acto de intimidación intencionado y sostenido en el tiempo, a nivel presencial o virtual, ejercido por un estudiante respecto de otro. Por lo demás, las faltas gravísimas son sancionadas con la suspensión o expulsión de quien ejerció la falta. Bueno, explicar un poquito sobre la unidad de participación estudiantil perteneciente a la Vicerrectoría de Integración. Fue creada en el año 2017 con el propósito de gestionar la relación entre la universidad y las organizaciones y movimientos estudiantiles de la Casa de Estudio. Sus áreas de desarrollo están enfocadas en 3 dimensiones de la vida estudiantil: la participación, el abordaje de la violencia de género y la convivencia estudiantil. Nuestros dispositivos de intervención se basan primero en una primera acogida en convivencia o en violencia de género, en una instancia de recepción y atención individual a estudiantes en torno a situaciones de violencia de género o que afectan a la convivencia universitaria. Su carácter es voluntario, confidencial y habilita algunas de las siguientes acciones. Primero, entrega de orientaciones. Segundo, toma de constancia de la situación. Tercero, derivación, apoyo psicológico. Cuarto, activar medidas de protección para resguardar a quien denuncia. Quinto, recepción de denuncias que hace abajo el reglamento de conducta y convivencia estudiantil de la Universidad del Estado.
o por el reglamento de abordaje ante situaciones de acoso sexual, discriminación y violencia de género. La sexta, derivación a algún dispositivo de justicia restaurativa. Tenemos dos dispositivos de atención psicológica individual. Por una parte tenemos el acompañamiento y preparación psicológica, atención psicológica como enfoque de familia. Y eso para las personas consultadas, y para las personas que ejercieron violencia tenemos un proceso psicoeducativo, terapéutico para quienes. Y por último también brindamos dispositivos de justicia restaurativa. Dentro del amplio espectro de dispositivos con los que trabaja la justicia restaurativa, el equipo ha desarrollado dispositivos de mediación y círculos. Nos basamos en tres teorías. Primero, la transformación de conflictos. Desde el campo de los estudios de paz, el enfoque de transformación de conflictos indica la construcción de una paz firme y duradera. Solamente es posible si se atienden tanto las causas más visibles de una tensión o conflicto como los elementos y la base estructural y cultural. Se distingue de la resolución de conflictos, la cual se aporta más en el abordaje de las causas manifiestas. Dentro de este enfoque, la aportación de Galtung han servido para distinguir la violencia directa o visible de otras dimensiones como la violencia estructural y la cultural. La violencia estructural sería la resultante de las desigualdades materiales e institucionales. La cultural serían discursos y normas sociales que validan o posibilitan las otras formas de violencia. Nuestra segunda teoría es el análisis de la demanda, concepto proveniente de la tradición del análisis institucional. Supone abordar la dimensión explícita de una solicitud de intervención, pero también la indagación de elementos no explícitos o incluso inconscientes a la base. En este sentido, comparte con el concepto de transformación de conflictos un abordaje que va más allá de lo manifiesto. Específicamente conlleva un análisis de lo implícito, de las demandas difusas de grupos más amplios que los directamente solicitantes, y permite una estrategia para esclarecer o volver manifiesta estas otras solicitudes. Al respecto, se propone la distinción fundamental entre demanda y encomienda. La encomienda supone que el Estado cliente, es decir, quien realiza la demanda de intervención al Estado analítico, le hace especialista o equipo especializado, es parte de un campo de fuerza donde se interactúan lugares e intereses diferenciados de la institución. Consiguientemente, quien realiza la demanda ya ha privilegiado una por sobre otras demandas que han sido negadas, desplazadas o resignificadas. Quien formula la demanda espera que la respuesta del especialista legitime en su totalización al sistema social vigente. La encomienda supone, por tanto, un mandato social. A decir del Leurau, el interviniente será siempre percibido como un médico o como un intruso. Comparte con el enfoque de transformación de conflictos. Hay una expectativa de resolución de los conflictos que no se cumplen. Que lo que más se puede aspirar es a transformar el conflicto. Asimismo, en un sentido similar como la perspectiva de transformación del conflicto, asume que los conflictos o son inherentes a la experiencia humana. La perspectiva del análisis institucional asume que toda intervención en una institución supone que se realiza en una situación de conflicto, aunque éste sea latente. El análisis de demanda supone volver a desenredar el entramado que da lugar a la formulación explícita de la demanda, incluyendo por tanto el requerimiento explícito del Estado cliente, la demanda difusa del grupo más amplia de la institución y del cual forma parte, como también la demanda implícita del propio equipo especialista. En el mismo movimiento supone buscar
maneras de dar protagonismo a aquellos sujetos que son parte de intervención. La tercera tenemos la justicia restaurativa, y la comenté. Y ahora lo que voy a hablar es la reconstrucción de la experiencia. Durante el mes de septiembre del año 2021, en un contexto virtual, en la UCE se realiza una primera acogida a una estudiante que señala estar siendo afectada por situaciones de convivencia, específicamente hostigamiento y bullying, por parte de un grupo específico de la carrera de pedagogía, a la cual pertenece. En virtud de lo anterior, es que se realiza una intervención individual al estudiante afectado, ejecutando acompañamiento y reparación psicológica, además de habilitar una denuncia en función del reglamento de conducta y convivencia de la universidad. Por otra parte, tanto la estudiante afectada como la carrera solicitan a la UPE realizar una mediación con el fin de intervenir de manera colectiva con el objetivo de aquietar los datos negativos ocurridos en la generación. Cabe constatar que la solicitud de mediación es poco precisa en cuanto a su contenido, expectativas o participantes posibles, sin formalmente al significante hacer algo, como apagar el incendio de la demanda que nos solicitan. Entre los meses de abril y junio, habiendo solicitudes tanto de las autoridades de la carrera como del propio estudiantado, se evalúa desde la UNP que es posible realizar una intervención con toda la generación de esta carrera de pedagogía, de manera tal que se coordinan 2 reuniones entre el UP y toda la generación de estudiantes, ya que el estudiantado apelaba a que la resolución del conflicto se diera por medio del ejercicio de autoridad. Se constató aquí un encargo, en el sentido de no querer hacerse cargo de la situación. En respuesta a aquello, desde la UPE se diseña y realizan 2 intervenciones de carácter informativo acerca de distintos mecanismos para abordar el conflicto, todos ellos de carácter voluntario. Se diseña un encuadre implicada no abrir casos, no dar testimonio, ni hablar en nombre de otras personas en instancia informativa. El propósito era regular expectativas sobre la eventual resolución del conflicto en esas instancias. La intervención informativa se realizó asistencia casi la totalidad del estudiantado, pero posteriormente se hace llegar al equipo de la UPE la insatisfacción estudiantil con la intervención, específicamente en torno a 2 cuestiones. 1. Si bien se avisó que sería únicamente informativa, se esperaba una resolución rápida y expedita. 2. No se estaba de acuerdo ni se tenía expectativa en recurrir a un mecanismo las partes del conflicto concurriesen voluntariamente. La definición del carácter informativo de la intervención fue motivo de discusión al interior del equipo UPE, pero se optó por aquella apelando a un objetivo de responsabilización del estudiantado frente a la situación conflictiva. En el mes de julio, de acuerdo con las 2 personas interesadas, se realiza una nueva convocatoria para participar del círculo. Sin embargo, no hubo respuesta. En agosto, siendo que en el semestre el equipo OPE se detiene a evaluar la evolución del conflicto y se evalúa que el problema persistente se ha ido transformando de acuerdo a las siguientes características. Se pasó de una relación mediada por la carrera a relación directa del equipo profesional con el estudiantado. Ampliación de contraparte demandante de las intervenciones de lo individual hacia lo grupal. Ha habido un posicionamiento creciente de estudiantes observantes del conflicto al reconocimiento de su propia afectación por la situación. Expectativas de la externalización de la solución del conflicto por medio del ejercicio de autoridad se ha ido disipando. Cambio en las expectativas sobre el rol de la UPE de resolución inmediata del conflicto a la posibilidad de facilitar procesos internos. A esta altura es evidente que el conflicto no podrá ser expuesto ya que seguimos entrando a las partes presentes dispuestas a abordarlo. De esta manera es que se propone cambiar el objeto de intervención. Desde la UPE se propone pasar del abordaje del conflicto a desarrollar herramientas que permitan un mejor abordaje de los conflictos internos. A partir de este momento se decide tomar el mismo dispositivo círculo
sobre el cual existía un acuerdo previo con 2 estudiantes, pero en función del cambio de objeto de intervención, se propone realizar un proceso de formación de los facilitadores en círculos de prevención de violencia. Se diseña de tal manera que la metodología del proceso formativo sea la realización de un círculo. Es así como en este septiembre se gestiona el círculo de prevención de violencia, en donde se invita a estudiantes de otras carreras de pedagogía a hacerse partícipes. Esta decisión se tomó sobre la base de garantizar un número mínimo para que el círculo pudiese funcionar. Se destaca que se establece una relación de colaboración con estudiantes pesada al inicio del conflicto del 2021 que se compromete a buscar y promover la inscripción de más personas al proceso formativo. Bueno, lo que se concluyó es que se pudieron participar estudiantes de otras carreras de pedagogía en este círculo. Al tratarse de un círculo de formación, este tiene un enfoque de facilitación de manera tal que los roles van cambiando en cada reunión y conforme se avanza, cada estudiante puede haber ejercido la facilitación en síntesis de círculos. Existe el rol de facilitación, persona que dirige y realiza las preguntas, y el rol de sistematización, quien sistematiza lo que dice el grupo y la temática abordada, sumado a que comienza cada sesión, debe recordar lo trabajado en la sesión anterior. Se propone 6 gestiones. Aquí en la última sesión que se pudo hablar en el círculo es que refiere que a la última sesión, la 6ª sesión, de manera tal que se habla respecto a aprendizaje y momentos significativos del círculo de prevención, en donde los participantes señalan que se ha cumplido el objetivo de formación en una técnica. Sin embargo, es necesario expandir lo aprendido a la práctica y la vida profesional, además de hacer propuestas de acción en los contextos particulares, llevar esta técnica a otros espacios. Es así que los desafíos señalados mayoritariamente implican fortalecimiento del diálogo e instancias que permiten este espacio, solicitando incluso apoyo de la UTI para realizar talleres o espacios dialogantes sobre el tabla de aquellos que quienes integraron el círculo fueron mucho más allá de sus proyecciones que el objetivo formativo inicial. Eso. Muchas gracias, Catalina. Como anuncié al inicio de este panel, la exponente Laura G. Mastroianni García de México no pudo viajar y me pidió poder leer su presentación, cosa que yo llevé a la organización del evento y me dijeron que eso sí era posible. ¿Entiendo quién viene la número 3 de la categoría? Es que no me olvidó. Somos nosotros. ¿Son ustedes? Sí, perdón. Por favor, adelante. Sí. Estábamos ausentes y terminó a las 10:15 y no nos pueden anunciar antes. Quiero saber cómo. Bueno, Disculpa. sí, pero bueno, no importa, puedes saber que estás presente. La ponencia que seguiría es en el título El rol de las universidades en la transformación de los conflictos, aportes de la Universidad Católica de Perú en la gestión colaborativa de conflictos, a cargo de Silvia Saavedra Espinosa, que entiendo que es. Mira, está, como estamos en vivo, está en la. Baja. Vamos a ahí debe estar bien. Ahí, eso. Y que empezamos. No, ya.
estamos en streaming, entonces, además esa presentación tiene que compartirla ahora a la transmisión. Eh, sí. Está Certinho. Sí, no, sí, el que está Sí. pegado. Por favor, sí. Y que no Sí. se repite positivo, pues. Ah, Y yo no lo paso. De ahora sí, me lo vas a agradecer. Vamos a ver qué esté es funcionando. mejor ahí porque está bien con la cámara. Perfecto. Bueno, antes de todo, saludarles en honor al tiempo, y yo sé que el tiempo es muy valioso. Es un placer compartir con ustedes en esta mañana. Traemos el libro que ha participado el moderador, Ser breve, ideas fuerza, no los voy a aburrir. Ese es mi compromiso. Y en 15 minutos hay que elegir con pinzas qué les pueden decir. Entonces, bueno, un poquito de nosotros. Esta es una colaboración conjunta con Katy, que está ahí atrás, que es Katy Metalla, mediador. Un poquito de nosotros, quiénes somos y de dónde venimos. Voy a plantear el objetivo de la presentación. A lo mejor si me ayudan a mover eso, si es que se puede, o correrlo, o minimizarlo. Ya, dejémoslo así. Saludar especialmente a quienes nos siguen por streaming. Ojalá que esta presentación pueda movilizar a más personas que trabajan en centros de educación, independiente de lo que se dediquen. Nosotros estamos en educación superior, para visibilizar este rol de las universidades en contextos de conflictividad social y visibilizar como un objetivo específico. Difundir y compartir son tres verbos que traemos en los aportes de la Universidad Católica de Temuco en la gestión colaborativa de conflicto. Yo entiendo que estamos aquí en una universidad humana porque felicitarlos porque es un tremendo trabajo que han hecho, así que en esa sintonía nos movemos. Y por último, compartir experiencias desde el sur de Chile. Hay arriba ese planteamiento del problema o la reflexión que nos moviliza, es decir, mira, estamos insertos en todo lo que es el conflicto, nos rodea, ya sabemos teoría, sabemos que es parte de la naturaleza, también tenemos una parte, como que dialogamos entre la paz y el conflicto y el caos. Y en eso nos preguntamos, bueno, pero ¿y cuáles son estos factores? Ya identificamos que son múltiples, que hay múltiples actores. Identificamos también esta dualidad o posición de intereses, sabemos que existe. Por lo tanto, la pregunta que nos hacemos es, bueno, en este tejido social, en este entramado social, ¿cuál es el rol que le corresponde o que debería desarrollar cada uno? Entonces, por un lado, espectadores, mira, está pasando, qué pena, o sea, el problema es del otro, yo me quedo ahí. ¿O acaso nos convertimos en protagonistas? ¿Acaso podemos contribuir en algo? Y yo creo que todos y todas los que estamos aquí, los que están conectados, nos moviliza algo para ser promotores y constructores de esta paz social basada en el diálogo, basada en el respeto. Entonces, ese es como nuestro contexto, nuestra relación con el conflicto. Por lo tanto, la invitación que nosotros decimos, bueno, entonces las universidades, ¿qué papel juegan? Y principalmente conociendo sus tres principales áreas de desarrollo, la docencia, la investigación y la vinculación con el medio. Marcar presencia en los territorios, lo primero que llama la atención desde ese rol. Por lo tanto, ahí nos planteamos, decimos, bueno, ¿quiénes somos? Identificarnos o reconocer. Nosotros venimos del CREA, que es el Centro de Resolución Alternativa de Conflictos. Me hago cargo desde ya del nombre, porque dice alternativa. Y resolución, dos palabras que hoy día nos hacen así como a ver, acuérdense que esto se crea por lo menos por el año 98, en los primeros proyectos donde había otro paradigma, pero la tradición hoy día nos acompaña y es muy difícil que cambiemos el nombre, ¿ya? Pero siempre lo refrescamos porque hoy día hablamos de la transformación del conflicto, de la gestión del conflicto, y el hecho de que sea alternativa, vamos cuestionando un poquito el uso de la tecnología, de decir, oye, ¿por qué alternativo? ¿Qué acaso no puede ser el camino principal y lo demás sea subsidiario? ¿Ya? Así que, dicho esa aclaración identitaria,
para los que no son acá de Chile, nos saltó Chile. Chile es una larga franja de tierra y nosotros estamos como del sur para abajo, y ahí estamos nosotros en Temuco. Pertenecemos a la Universidad Católica de Temuco, la Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Administrativas de la Universidad Católica de Temuco, una visión regionalista que está movilizada por estos valores que es nuestro sello institucional, y donde vamos, tratamos no solo de decirlos, sino que de vivirlos en la vida, que aspiramos a este sello institucional. Y destaco aquello porque uno de los principios transversales que está declarado en nuestro ser y quehacer institucional es cultivar el diálogo. Por lo tanto, en esa línea aparece nuestro centro como una concreción de cultivar el diálogo, con una pertinencia también que es propia de la región de Cercanía, que es la interculturalidad. Entonces, como ya les señalaba, uno de los valores de nuestro sello institucional es cultivar este diálogo, apoyado en la misión y visión de nuestro centro. Esto, cuando se diseña en el año 98, 2000, proyecto y va evolucionando en el tiempo, va con estos principios transversales de la mano de la desjudicialización de los conflictos. Y hoy día nos sumamos a todos quienes llevan adelante la bandera de la construcción de una sociedad más pacífica. Por lo tanto, nuestra visión apunta principalmente a instaurar la oportunidad que existen estos mecanismos no adversariales en la transformación de los conflictos. Integramos la comunidad académica de estudiantes, profesores, con distintos objetivos. Conversaba recién en el café con colegas que trabajan en Valparaíso y dicen, ¿qué hacen? Bueno, aquí un poquito de lo que hacemos, de lo que pretendemos hacer. Lo primero es la promoción. La promoción, nuevamente, acuérdense que está creado en contexto, lo vamos a reformular. Alternativa de conflictos y los estudios científicos interdisciplinarios sobre la materia. Estos mismos espacios, el poder vincularnos, el poder ser un centro en salida, nos moviliza a poder ir desarrollando estas otras áreas, investigar, procesar información, los datos obtenidos desde la ejecución de ciertos proyectos, formar a profesionales idóneos en técnicas de resolución de conflictos, apoyar a la docencia universitaria, contribuir al desarrollo de la comunidad regional y nacional, y luego este bolsillo que decimos, bolsillo de payaso, las demás que nos encomienda la universidad. Por lo tanto, en esa línea, les dejo instalada la idea. Si ustedes tienen alguna inquietud o creen que podamos generar alianzas de colaboración y cooperación, estamos disponibles. Luego, como ya les decía, los objetivos específicos de esta presentación es compartir, difundir aquellas experiencias de la mano de este rol, ¿verdad? Del rol de las universidades. En la gestión colaborativa de conflictos ya dejamos este rol como de espectadores, sino que más bien nos hacemos protagonistas dentro de las áreas de desarrollo propios de las instituciones de educación superior. Entonces, contarles un poquito de esta experiencia de gestión de proyectos como una de las actividades que ha realizado nuestro centro en los últimos años, donde tuvimos presencia regional en la Araucanía, en todas estas comunas, brindando los servicios de mediación familiar licitados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En la región de los lagos teníamos un centro en Payaco, y en la región de los ríos teníamos los ríos Payaco y los lagos Puerto. Y de esa manera pudimos brindar cobertura a los usuarios y usuarias que requerían de la prestación de servicios de mediación familiar. Luego, esa línea de ejecución de proyectos nos ha permitido desarrollar otras líneas de investigación en las que tuvimos la oportunidad de trabajar en la paralelo sobre mediación de adultos mayores. Por cada una de esas experiencias va enriqueciendo la posibilidad de desarrollar áreas de trabajo y de interés en cada una de estas temáticas que vamos a abordar a continuación. Y otras experiencias que hemos tenido de vinculación con el medio que van a ir pasando hoy día en nuestro equipo de trabajo, está compuesto por mediadores. Aquí está Patti, está Leslie, donde nosotros decimos, la cara visible hacia la comunidad de la universidad y de la mediación. El equipo de la dirección, la administradora, etc. Y de esa manera vamos tratando de abrir caminos entre un medio que se resiste
o pareciera, o cuesta un poco convencer de que tú eres protagonista de su conflicto, sino que es mejor que otro tenga y te diga, mira, si es para ti, es para ti, y ese si tiene la figura después, supuesta, pareciera que tuviera mayor validez. Sin embargo, las personas con el tiempo y a través del trabajo que estamos realizando todos y todas, entendemos de que la mediación es y el diálogo es el camino para la gestión del conflicto. Contarles un poquito de estas experiencias que vamos teniendo en el territorio. Tuvimos hace poco una intervención y escuchaba con mucha atención nuestras experiencias comparadas de cómo podemos llegar con la mediación a contextos escolares educativos de educación básica. Por cierto, con herramientas propias de la mediación que son amplias y son transversales. Colaboración a la docencia, centro de práctica, aquí tenemos nuestros estudiantes pasantes de Derecho y esperamos tener de otras carreras también, para que se vayan permeando. No puedo llegar a una estudiante de quinto y de Derecho sin venir a la mesa. Juan Camilo, no. Tienes que partir desde el primer año de antes, conociendo que existen alternativas o formas distintas al juicio para poder gestionar los conflictos. Investigación, cooperación con proyectos del Ministerio de Justicia, Plaza Ciudadana y nuestra unidad de estudios que queremos ir fortaleciendo a partir de estos temas que nos van movilizando. Nuestro fuerte hoy día, nuestro capital humano, nuestra masa crítica son nuestros estudiantes de Derecho y de otras carreras que se van incorporando, trabajo social, psicología. Queremos hacer un equipo multidisciplinario e interdisciplinario para que empecemos a dialogar con otras disciplinas, porque si no, vamos a quedarnos estancados. Aquí está nuestro lema, cultivando el diálogo para la gestión de los conflictos. Por lo tanto, y ahí dice, a modo de conclusión, si acaso, que entendemos que las universidades estamos llamadas, y en eso de nuevo reiterar las felicitaciones a la Universidad Alberto Hurtado y a su equipo organizador, estamos llamados a propiciar espacios de diálogo seguro. La pregunta, bueno, ¿qué es el espacio de diálogo seguro? Eso va a dar para otra ponencia. El derecho al acceso a la justicia. Miren, hoy día me quedo con esta, hacerse parte e influir en espacios de políticas públicas. Vinculémonos con la anterior. Las reglas del juego están. Lamentable y afortunadamente tendremos la forma de poder mejorar, pero si las universidades se involucran más en la política pública, a través de los mecanismos que existen, a través de sus centros de investigación, a través de sus centros de estudios territoriales, etc., podemos. Hay que saber seguir las reglas del juego por el momento. Esperemos que con la nueva constitución mejore todo lo que dice en relación con la resolución o gestión colaborativa de conflictos. Y luego estamos llamados a hacer acciones concretas de vinculación con el medio para la construcción de la bidireccionalidad y la construcción de sociedades y un tejido social más familiar. Creo que eso es todo lo que tenía que decir. Muchísimas gracias por su atención. Y aquí están nuestros. Bueno, felicitar a Silvia por hacerlo en menos del tiempo. ¿Te parece? Esto es algo muy complejo. También gracias por el dinamismo. Bueno, ya lo había anunciado, teníamos un expositor que no pudo viajar, pero nos envió su presentación, nos solicitó poder vivienda, y para poder adecuarla al tiempo que tenemos, hay cosas que yo me voy a permitir saltar, ¿no? La introducción, hacer más resumido la metodología. Ahora sí voy a pedir a mi colega que me avise cuando 5 minutos. El título es Políticas Públicas Universitarias y Cultura de Paz, de la investigadora independiente Laura Gema Flores García. El marco situacional que propone ella es que en noviembre del año 2015 una universidad privada ofertó una maestría en cultura de paz. La misma fue promocionada a nivel local, nacional e internacional. Al ser un programa True Genetics en México, por agrupar categorías muy novedosas, pertinentes y necesarias para la consolidación de la identidad en México, hubo una demanda de más de 50 aspirantes procedentes de distintas universidades extranjeras, nacionales y funcionarios del gobierno del Estado del Uruguay. Se realizó el proceso de selección y solo se pudo aceptar a una treintena de aspirantes debido a que algunos no contaban con sus requisitos al 100%. La maestría dio inicio en agosto del 2016 y cada uno de los alumnos provenía de distintas disciplinas: historia, arte, arqueología, psicología, educación, derecho, economía
administración, lenguas, etc. El núcleo de profesores fue adaptando sus líneas de generación y aplicación de conocimiento a fin de conducir de manera correcta el trabajo de los alumnos. Posteriormente, en el año 2017, se lanzó una segunda convocatoria y en ese momento se dio un cambio de administración de la dirección de quien quedó a cargo, no conforme con la mística del programa educativo, hizo todo lo posible por anularlo. Desde ese momento, un grupo de profesores adscritos a él comenzaron a luchar porque el programa siguiera su causa, pero las políticas de la dirección se recrudecían cada día más, violentando tanto los derechos de los profesores como los de los alumnos, y cada día se sentían más vulnerados al tratar de resistir los embates de una presión administrativa, estructural y personal que algunos hicieron desistir, provocando que muchos abandonaran el programa. La metodología que propone es plantear esta experiencia, describirla, escribir el texto en el cual surge este programa, y luego pasar a resaltar algunos hechos significativos por los cuales pasó, y incorporando algunas directrices teórico-metodológicas a partir de los enfoques de Galton, propuestas de investigadores del Instituto de La Paz y de los conjuntos de la Universidad de Granada en desarrollo. La maestría fue creada a solicitud de algunos profesores teniendo el perfil en los estudios que se impartían en esa escuela que querían explorar otras áreas del conocimiento. Esos profesores eran de distintas especialidades en ciencias sociales y de la conducta. Para integrar un núcleo interdisciplinar se invitó a otros perfiles de derecho, humanidades, economía, ciencias sociales. El programa educativo se realizó con la participación de las UDIs, que quiere decir unidades didácticas integradas, que cada quien habría impartido. Desde la circunstancia planteada arriba, quienes conservaron aún la intención de preservar la maestría en cultura de paz, se sentían con el deber moral de mantener vivo el programa ante la evidente resistencia a sostener un reto de tal envergadura y compromiso social. Se localizó que detrás de todo había un gran temor a constituirse en baluarte de la paz y la resistencia, a revocar o disminuir la violencia simbólica y estructural, porque no se creía en gran medida que este mundo ideal existiese. Como una condición obligatoria para participar en el programa, desde una legitimidad académica, había que ingresarlo al PNPC, Padrón Nacional de Posgrados de CONACYT. El CONACYT en México es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, un organismo sabe establecer la política pública en materia de humanidades, ciencia, tecnología e innovación en todo el país con el objetivo de fortalecer la soberanía científica e independencia tecnológica en México y bajo los principios de humanismo, equidad y bienestar social, cuidado ambiental y conservación del patrimonio biocultural. El CONACYT define, articula y coordina tanto las estrategias como las capacidades nacionales en investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación del país. Impulsando la ciencia básica y la investigación de frontera, al tiempo que establece las agendas de investigación prioritarias que inciden en el entendimiento y búsqueda de soluciones a los grandes retos nacionales en materia de salud, energía, agua, toxicidades, alimentación, seguridad humana, vivienda, sistemas socioecológicos, educación y cultura. A fin de validar el programa, se desarma la plataforma los requisitos del mismo y se entregó a la convocatoria del PNPC como programa de reciente creación. Esto fue en 2017. Cuando tocó la entrevista, se sintió que remota, delegado del grupo de crédito porque fue de parte de los evaluadores, solo fue comparable al posterior descrédito de la autoridad inmediata de la escuela. Cuestionaron el principio del nombre, criticaron el hecho de que el doctorado se alojara en un área de las ciencias humanísticas, se aprobaron la lista de materias interdisciplinares, alegando que ninguno de los profesores era especialista de paz. Efectivamente, era el primer programa de maestría en cultura de paz en México, con esas características. Justamente se estaba abriendo una brecha al formar alumnos en cultura de paz, y no entendían, y no podían entender que era un estudio de frontera impulsada por el CONACYT. Espero que los evaluadores reconocían al ignorar lo que es un estudio de frontera. El resultado de ese dejó insatisfechos de los profesores ante las actividades necesarias, y los alumnos perdieron la oportunidad de obtener una beca de CONACYT. El compromiso era más fuerte, pero los docentes más débiles. No obstante, ya se habían lanzado las primicias de su diseño.
Por principio de cuentas, se habían tomado 2 cursos introductorios que habían formado a nivel académico básico, que adentrándolos en temas de desarrollo humano, autosustentabilidad y política social. Adentrándonos en temas de desarrollo humano. Los atropellos y las agresiones desencadenaron al interior de la escuela, sin que las autoridades de la universidad pudiesen hacer nada porque había un derecho de autonomía. No obstante, los profesores siguieron trabajando. Sin embargo, y pese a que los catedráticos seguían activos, ofertando cursos, talleres y programas, lo que más se iba minando este programa era hacia los alumnos, los que habían entrado por el industria y la redacción del nombre y no tenían necesidad de pasar por la humillación. Bueno, se retiraron, los que necesitaban el título, fuese con el grupo que fuera, se aliaron de parte de la dirección y comenzaron a hacer el vacío, el grupo de resistencia, que creía fielmente el principio de la cultura de Dios. Pero hubo aquellos que se pusieron de su lado, fueron castigados, arrojados del programa por cualquier clase de derecho. Solicitudes implícitas y explícitas a las autoridades y mesas de negociaciones infructuosas. Un resultado llevaron a un desgaste de meses. Entonces se propuso al rector que moviera el programa de escuela a una que lo valorase y respetase y lo tratara con dignidad. El proceso tardó, pero se logró el cambio. Lo que ahora sigue es la formalización de la reestructuración del programa con los avances programatistas que se hicieron en CONACYT. Cambio de nombre, reformulación de los objetivos, ajustes y reformulación de las unidades didácticas. Aquí viene la enorme tarea de reconducir los avances de investigación de los alumnos que fueron cuidados por el propio profesor al quedar en sus manos y el proceso de vinculación de los alumnos de la primera generación. Análisis. Se pasará a observar desde una mirada crítica el proceso por el que se vivió a partir de la perspectiva de la cultura de paz. De acuerdo al triángulo de la violencia de Galano, sin saber que los profesores se vieron atrapados en la violencia directa, es decir, visible, arropados por la violencia cultural y estructural. Los comportamientos o actos de violencia expresados por la dirección de una vez equivocada del poder estaban centrados en el conjunto de estructuras que respondían a la integración de las necesidades actuales, tanto desde el punto de vista personal como intelectual de las políticas públicas y participativas. Desde una perspectiva respirada por autores como Leibniz, Camus, Sartre, Baudelaire, Agustín, Schelling, Schopenhauer, sobre todo por estos 3 últimos, especialmente quienes comparten la persuasión de que el hombre no solo vive en una naturaleza llena de tiempos, de que no solo funda sociedades de la convivencia con sus iguales peligrosas, sino que además representa un riesgo para sí mismo. Al parecer se alejaban de la evidencia de pensadores que afirmaban que el hombre es bueno, y sobre todo de los más recientes postulados de la cultura de México. Al recibir una unidad académica con un grupo de profesores que representaban una masa crítica a sus prácticas verticales, había un recelo potencial al verse cuestionado. Haciendo uso y abuso de poder, observaba como un peligro que un grupo de profesores adquiriera cierta libertad derivada de las teorías que estaban manejando, porque desde el punto de vista de Rousseau, libertad significa actuar y hacer que se crezca, tanto en lo bueno como en lo malo. A través de la libertad logramos en sí mismo que no permanece separado sino que sale afuera. La libertad convierte las afecciones del alma en acción. Así pues, tanto desde la dirección como del otro grupo apelado a sus decisiones, el núcleo académico básico se polarizó. Una parte se hizo del lado del poder, traicionando sus principios de la cultura de base. Este tema dejó de ser relevante, pues en la problemática entraron incógnitas de legitimidad laboral de algunos profesores. El tema de cultura de paz dejó de ser relevante para trasladarse el ámbito del poder definitivo como una forma de hacer política en donde el científico vive no para ella o de ella, sino en ella, como una consecuencia y no como una causa de su proceso. Un destino fijado en su vocación, más que como el encuentro de él de disposiciones diferentes. Así conjuraba el campo de la lucha científica en un pequeño campo de escasos 17 profesores. Desde la perspectiva de Bourdieu, afirma la politóloga mexicana, el enfoque de Bourdieu propuesto hace ya varias décadas, en el que se considera a la ciencia como un campo de lucha, donde se disputa el control de estas actividades
parece aún sugerente para la situación que se manifiesta en la realidad mexicana. Aunque, como se verá más adelante, en este campo no participan solamente representantes de la actividad científica, sino que se ha abierto a la contribución de otros agentes de la sociedad. Esto se inscribe en un punto de la agenda internacional de investigación en este campo, que es el de la comprensión de la ciencia como un fenómeno político y de poder. Voy a avanzar un poco en honor al tiempo. El final de este análisis, que dice: era el momento de que las partes actuaran juntas y cooperativamente, trabajando unidas para alcanzar la solución. El grupo amenazado solicitó al rector que moviera el programa a otra unidad con todo lo que implica: profesores, alumnos, infraestructura y el nuevo modelo de su reestructuración. Para las máximas autoridades, esto fue una bocanada de aire, y para la autoridad inmediata implicaba un triunfo a su perspectiva. Todos habían ganado. Sin embargo, a los ojos del propio personal administrativo de la unidad y de colegas ajenos, habían sido sujetos de un proceso destructivo caracterizado por el debilitamiento, desgaste y deterioro. Pero lo más importante, había prevalecido la legitimidad del programa de lecciones aprendidas. El programa, al día de hoy, se observó que conforme se recibían más ataques y soluciones al programa, los docentes producían de manera incontenible foros, participación en mesas redondas, conversatorios, publicación de artículos en revistas arbitradas, publicación de un libro con declives, ofertas de cursos, talleres, seminarios y creación y adscripción a redes humanas. Las agresiones para que se dieron objetos tuvieron una reacción automática que luego se fue afinando. Respondieron, como lo diría Dalia Lozano: la conceptualización de la educación para la paz ha pasado por diferentes paradigmas, desde la concepción realista de si quieres paz, prepárate para la guerra. Después se transitó por las agresiones más explícitas de los colegas que se ponían al programa, y aún de todos que ni siquiera formaban parte de él. Algunos, no todos, eligieron la no violencia, intentando que prevaleciera una concepción más integral, buscando la paz positiva e intentando moverse desde la teoría crítica constructiva de la paz de nada. En ningún momento se quiso lesionar los intereses de los alumnos, y se tuvo como objetivo tomarlos como rehenes de un problema que solo podría solucionarse de manera vertical. No obstante, por parte del otro grupo, los alumnos sí fueron violentados, los de primera generación estuvieron en mucho riesgo de ser impedidos de concretar la presentación de su examen predoctoral, por lo cual se les asesoraba con libros fuera de las aulas, aprovechando la ola de cursos en línea, se les iban causando de manera grandes estrés. Pero ahora, para ese grupo de profesores, la continuidad del programa es un compromiso inaplazable que tienen que actualizar cuando tengan la definidad en la nueva escuela de hoy. Las expectativas frente al futuro que les aguarda van en el sentido de lograr al menos la paz imperfecta, definido como una serie de actos regulativos, transformadores y cotidianos de los conflictos. Es una gran oportunidad visibilizar este hecho a nivel internacional, porque es más que evidente que no todas las voces están a favor de la cultura lingüística. Con esta experiencia compartida se ha profundizado en explorar cuáles son los temores implícitos o explícitos tanto de las personas como de las instituciones que rechazan una posición de vanguardia, donde tarde o temprano todos los tipos de violencia y la presentación del poder quedan explícitas. Por fortuna, desde una perspectiva abierta, sujeta a un principio ético, moral y jurídico, las autoridades resolvieron el problema a favor de la cultura de paz. Esto es significativo para un proceso de reformas que vive actualmente la institución anclada en una cultura política de inserción, adaptación al cambio e inclusión, y que sin duda deja una muestra de las virtudes que el porque se actúa en el futuro inmediato y lejano en materia educativa y social. Esta es la presentación de Laura Estima Flores. Un saludo a Laura, que seguramente está viéndonos por el stream. Espero haber interpretado y leído correctamente la presentación. Con el tiempo que nos queda, que no es mucho más de 15 minutos, yo tengo el deber de seguir una pauta metodológica, que es recoger una ronda de consultas, de preguntas o comentarios, al menos 4, y luego pasarle la palabra a las expositoras para que puedan referirse a esas preguntas.
Así que queda abierta esta instancia para que puedan pedir la palabra si quieren hacer. Sí. Yo les tengo una pregunta. Antes que nada, muchas gracias a las ponentes, al moderador también por haber ayudado totalmente. Este es un tema bien importante, bien interesante. Y quisiera empezar por reconocer que en América Latina estamos viviendo un momento convulso, creo que para bien, pero ese momento convulso viene también con una crisis de fe en las instituciones a todo nivel. Y eso, por supuesto, genera problemas. Yo quisiera saber si en el marco de sus experiencias, trabajando en instituciones universitarias en la resolución de conflictos, ustedes han visto que eso ha sido un problema y también cómo piensan que se puede restaurar un poco la fe en procedimientos institucionales para la solución de conflictos. Perfecto, queda planteada la primera pregunta. Muchas gracias. No, yo más bien, más que pregunta, un comentario a la hora que leíste ahorita la última presentación, me resuena completamente. Yo vengo de México, donde el programa de paz y derechos humanos que yo coordinaba, pues fue golpeado drásticamente desde las autoridades de la universidad, y esto se ha mantenido pues, por el esfuerzo de que, bueno, y aparte un tanto individual, porque no he podido formar un grupo de trabajo, y ha sido luchar y luchar y luchar y luchar y no quitar el dedo del renglón de que esto es importante. Entonces me sentí muy identificado con la última ponencia que señalabas. Y por lo mismo, de las otras experiencias que presentaron, me gustaría tener los papeles para verlo ya más en detalle e ir estudiando lo que se ha presentado aquí, como para ir teniendo más ideas de por dónde caminar en como dice un autor, el largo proceso de la construcción de paz, de la violencia, la paz. Es un largo proceso. Yo creo en eso, que es un largo proceso, entonces, pero me gustaría contar con las ponencias que se han presentado aquí. Muchas gracias. De hecho, va a haber una memoria del Congreso y ahí van a estar puestos los textos también de la mesa. Bueno, gracias. ¿Más preguntas o comentarios? Señor, sí. Me comenté que sí, yo creo que la radiografía que también ha planteado que aquí específicamente en Chile hay una situación como los modelos económicos de alguna manera rivalizan lo que se llama las autonomías universitarias. Porque las universidades públicas, estatales, del Consejo de Rectores, en este país llamado Chile, obviamente viven fundamentalmente en los recursos del Estado de Chile y la ciudad. Y durante mucho tiempo, universidades que toman una iniciativa, digamos, en estos grandes temas, que en el fondo es cumplir con sus misiones y su origen, que son las universidades, siempre han sido algunas catalogadas como universidades conflictivas y muchas veces, y eso es lo dramático, de que se nota en que cuando se aprueban los recursos, no se aprueban los recursos, es un instrumento que tiene el Estado precisamente para esquivalizar esos temas. Yo creo que es un tema que está presente y que la experiencia compartida cuando uno escucha a otra, tenemos que reunirnos todos en función de ese objetivo que hoy día convoca este plan. Muchas gracias. Gracias. ¿Hay espacio para una pregunta o comentario más antes de darle la palabra a la disposición? Un comentario muy breve, referido a este centro de la Universidad de Temuco. Yo creo que lo importante, una vía son los recursos económicos que hay que destinar, pero yo creo que no solamente de eso debe vivir un centro, sino de la sensibilidad
de autoridades universitarias que estén prestas para poder instaurar esto y permitir esto. Entonces, entre el comentario y la pregunta sería cómo pensaron el tema de crear este centro al interior de la universidad, porque no es nada fácil, no es nada más tomar la determinación de vamos a crear esto para esto, sino lo que conlleva antes, como esa sensibilidad, esa decisión, esa buena voluntad, esa buena solidaridad para llegar a eso, porque eso es lo que hay que tomar en cuenta. Ya lo que está creado es un éxito. Muchas gracias. Por ahí una pregunta dirigida directamente a Silvia. Si quieres partimos por ti, Silvia. Quiero aportar muy de la pregunta, comentario que tú no, Juan Carlos. Juan Carlos. Juan Carlos nos visibiliza una pandemia de falta de fe institucional. No hay confianza en la institución. Sin embargo, estaba buscando en mi celular para tener el dato. Encuestas CADEM y encuestas del Centro de Estudios Públicos de los últimos 2 años relevan a las universidades justamente como aquellas instituciones con mayor confianza de las personas hacia las universidades. Se pierde la fe muchas, no las quiero nombrar a las demás, pero quiero posicionar favorablemente que nosotros, quienes participamos de las instituciones de educación superior, estamos en una posición privilegiada para poder fortalecer esa confianza. No tenemos que perdernos. ¿Cómo la perdemos? Con ciertas decisiones erráticas, quizás, o no contribuyendo a tomar decisiones de la mano de lo que hacía tu nombre. Luis Fernando de México. Luis Fernando de México. Esa decisión institucional, o sea, primero que la confianza de las personas para tomar decisiones de la línea de investigación, por ejemplo, de las actividades de vinculación con el territorio, a través de la formación precisamente, que es como el canal oficial de las universidades o la misión, más bien la misión principal, ¿cierto? La docencia, dijimos, vinculación con el territorio e investigación. Por tanto, creo que ahí esa plataforma que tenemos que saber utilizar. Pero no unidireccionalmente, esto es bidireccional, desde el territorio, tomar las necesidades y devolverlas con aquella, esta respuesta, esta sensibilidad. Ahora, para responder a tu pregunta, yo me hago cargo un poco de la historia que yo conozco y en este punto sé que nos está viendo por el streaming, Soledad Venegas. Ella no está presente, pero está presente virtualmente. Ella fue una de las fundadoras, junto con Scarlett Lagos, las fundadoras del CREA, y surge al alero de participación de proyectos. ¿Se acuerdan que les mencioné que hoy día las reglas, las cartas están sobre la mesa? Si quieres, participa, la toma, son las condiciones. Parte quizás como algo circunstancial. Oye, hay un proyecto de mediación escolar, algo con esto, y en el camino, como decimos en Chile, se fue arreglando la carga, o en el camino fue tomando forma, y en el camino nuestras autoridades universitarias sensibilizadas. Yo vengo de la región de la Araucanía, googleando más todo lo que está pasando en la región de la Araucanía, y en ese sentido la Iglesia Católica, en su misión de formar, de educar, de su tradición propiamente tal, se hace cargo y de la mano con el sello de la universidad se da cuenta, oye, mira, están pasando cosas aquí, está de la mano con esto de visibilizarnos como comunidad académica y le hace sentido a nuestras autoridades universitarias, y en el camino se arregla la carga, se define y se va modelando lo que es el centro. No surge así como, oye, vamos al centro, sino que fue de manera gradual. Entonces quizás las intervenciones pueden ser meramente circunstanciales y un juicio, pero en el camino se van tomando forma y permanente nos vamos revisando, oye, ¿para dónde vamos? Y a lo mejor la necesidad del territorio es otra, y a lo mejor no hay que ir por este lado o por otro. Entonces, esa sensibilidad hay que tomarla, y les insto a quienes están en esos espacios que lo intenten, que seamos más. Gracias, Silvia. Sim? Sim. Ana, no Brasil, nós também vivemos grandes conflitos que têm como origem a falta da estrutura da universidade. E isso se deve à dificuldade econômica que tivemos, principalmente nos últimos 4 anos. Nossos recursos foram consideravelmente reduzidos.
Aliado a isso, tivemos uma política de desconstrução da academia, da ciência, da educação, de tudo que era público. Então, podemos dizer que, ao invés de caminharmos para frente, retornamos para trás, por conta de toda a pressão política. Isso inclui também a área da saúde. Tivemos mortes que poderiam ter sido evitadas no Brasil nesse período de pandemia. Ainda que tenhamos vivido todo esse período de massacre político na educação, na saúde, a Universidade Federal do Rio de Janeiro pôde, no último mês, receber o prêmio de universidade mais amada no Rio de Janeiro, pela revista Veja. E eu pude estar representando como recebedora dessa universidade. Então, ainda que tenhamos sofrido muita pressão, a gente vai aos poucos tentando sair dessa situação. E aí, como é que a gente sai disso? Ela falou a questão do protagonismo. O conflito ele é inerente a nós, porque somos pessoas e somos diferentes. Crianças discutem com os seus pais e dizem que não, basta aprender a falar. E aí, antes de falar, elas estão levantando a mãozinha e o não é a primeira coisa. Ali está o conflito. No Nino, criança, já está naquele ambiente de conflito. Então, ele é natural nosso. O que a gente precisa é se estabelecer como protagonista, e ela coloca, da cultura de estender as mãos. E isso se chama amor, confiança no outro. Se eu, como pessoa, consigo estender a mão a ela, e ela a ele, conseguimos fazer a cultura da união. Mas, se ao contrário, eu arrepio e arrepio, está aí o conflito estabelecido. Então, o respeito, a diversidade e a inclusão precisam ser palavras-chave se queremos trabalhar com o conflito. Muchas gracias, Lucía. Yo creo que no te refiere la traducción. Catalina, ¿quieres referirte a alguna de mis preguntas? Bueno, me pasa la palabra, Catalina, porque era parte del trabajo que ella presentó. Efectivamente, las universidades, esos problemas de recursos que se mencionaban, la crisis de fe o de confianza, ¿no? Que no es lo mismo, pero en el mismo espectro, son cosas que nos atraviesan. Una reflexión importante que hemos tenido en nuestro equipo tiene que ver que tampoco, cuando hay un conflicto, sostener una parcialidad es un desafío, siempre lo es. Y si se trabaja al interior de una institución, donde ese conflicto está ocurriendo, sostenerlo es un doble desafío, porque se nos ve o se nos interpela para saber de qué lado estamos. En el fondo, cuando se nos presenta un conflicto, ya sea individual, colectivo, es Catalina, todo el trabajo previo, que siempre es el más importante, termina siendo poder despejar esa duda, como, bueno, tú para quién trabajas, a favor de qué lugar vas a inclinar tu posición, en la cual te vamos a delegar cierta responsabilidad. Y eso es muy complejo. O sea, lo que daba cuenta este trabajo, esta experiencia, es todo ese proceso que implicó que lo que nos pidieron en un momento, que fue un trabajo de más de un año, fuera transformado y que nos llegaran a pedirnos otra cosa. Y esa otra cosa es, hagamos algo juntos. Y solo llegando a ese punto, después de haber intentado muchas cosas, que fue en gran parte decir que no, o sea, que lo que nos están pidiendo, no vamos a hacernos parte, pero no vamos a hacer justo lo que ustedes nos están pidiendo. Vamos a facilitar procesos donde usted también va a participar.
ese decantado es el que permite al final poder confiar. Y eso es lo que ocurrió al final, que fue que después de un proceso que terminó siendo formativo, el propio estudiantado nos demandara apoyarnos en nuestros propios procesos internos y también nos demandara apoyo en sus propios procesos. Por eso la transformación del conflicto también es una transformación de nuestro propio lugar. Eso es lo que yo podría comentar aquí y agregar. Nos queda solo un minuto, yo creo que estamos cerrando. Así que alguna de las presentadoras quisiera decir algo para terminar. Esta es un panel muy particular porque atraviesa el lugar de la universidad, ¿no? En la cultura de paz. Entonces, si hay algo, todavía pueden decirlo como último. Una palabra, agradecer. Sí. Eu quero reforçar o que ela falou, da educação, das atividades pedagógicas, e o falar sobre isso. É preciso educar a população para trabalhar com a cultura da paz, porque senão a gente nunca vai paz. Y yo también me sumo a los agradecimientos, el interés, las preguntas, los comentarios. Si que hay tanta gente reunida en esta sala, también es porque son temas relevantes. Así que mucho éxito también en el resto del Congreso. Gracias por la atención. Bien, ¿puedo decir?